La primera vez que escuché los gritos fue una semana después de habernos mudado a nuestra nueva casa. Mi familia y yo proveníamos de una ciudad en el centro del país, pero una excelente oportunidad de trabajo orilló a mis padres a movernos hacia el norte, así que toda mi vida había cambiado a los 14 años. Y a pesar de mis protestas, la decisión había sido ya tomada. Y aunque realmente me sentía muy apático por la idea, lo que estaba por venir a nuestras vidas era algo que jamás me hubiera imaginado. El lugar donde íbamos a vivir era bastante hermoso. Era una pequeña área privada con no más de 20 casas, ubicadas de tal forma que aquella zona residencial tenía forma rectangular, con una sola calle que nos conectaba a todos, y que tenía una sola salida, donde había un gran portón protegido por un guardia de seguridad y un gran candado, al cual solo tenían acceso los residentes, por supuesto. Cuando vi la casa por primera vez, pensé que la mejor parte de la misma era que estaba ubicada en una de las 4 esquinas, lo cual dejaba mucho más terreno y espacio entre los vecinos, así que no los teníamos tan cerca en realidad. En la parte trasera de la casa había una enorme pared de ladrillos que se extendía alrededor de 4 metros de altura, la cual rodeaba toda el área, haciendo el lugar todavía más seguro y privado. Detrás de aquella barda enorme había un prado grandísimo que se extendía hasta topar con una carretera que se encontraba apenas visible, donde apenas podían distinguirse los autos que la transitaban. Mis padres y mi hermana estaban fascinados con el lugar. Yo, por mi parte, todavía extrañaba nuestra más pequeña pero encantadora casa anterior, y me costaba acostumbrarme a la idea de llamar a este nuevo lugar mi hogar, aunque eso no evitaba que lo bonito y tranquilo del sitio me agradara bastante. Como creo que le pasa a la mayoría de las personas cuando llegan a una nueva casa, no teníamos muchas ganas de acomodar todos los muebles de inmediato, pues el viaje había sido largo y cansado, así que las primeras 2 noches las pasamos todos en la sala de estar, utilizando los colchones y colchonetas inflables para poder descansar un poco. A partir del tercer día empezamos a acomodar los cuartos, ya que en la planta baja por fin habíamos terminado de acomodar y de pintar. La habitación que se me asignó fue la trasera, pues era la más grande, y gracias a mi suerte con los dados, fui el elegido para obtenerla. Mis padres y mi hermana tomaron las 2 habitaciones frontales, y entre esos cuartos y el mío, solo había un baño bastante amplio que nos separaba. Mi primera noche en la habitación fue bastante normal. Cuando iba a dormir, observé por la ventana que me regalaba la tranquila vista del prado y la autopista, con las diminutas luces amarillas y rojas moviéndose de un lado a otro. Aunque después de un par de minutos, la oscuridad que rodeaba todo el lugar me comenzó a hacer sentir un poco extraño y opté por mejor irme a dormir. Las siguientes 3 noches fueron bastante tranquilas y en realidad no recuerdo que haya ocurrido nada relevante, pero la siguiente noche fue cuando todo comenzó. Recuerdo que aquella noche volví a mirar por un largo rato desde la ventana, mientras escuchaba música con mis auriculares y pensaba en cosas triviales de la nueva escuela y mis nuevos compañeros, pero con el paso de los minutos, una sensación extraña comenzó a inundarme poco a poco, segundo tras segundo, y no sabía el porqué de esto. Fue como si sintiera que, a través de la oscuridad, había alguien mirándome también, alguien oculto entre las sombras, alguien que representaba alguna clase de peligro para mí. Sé que puede sonar raro, o incluso ridículo, pero es así como me sentí, y justo como cuando en un grupo de amigos alguien comienza a hablar de fantasmas y cosas similares y el ambiente de pronto ya está pesado, así pasé de sentirme relajado a asustado en cuestión de segundos. Decidí entonces que ya debía irme a dormir. De pronto desperté de golpe. Estaba seguro cuando desperté de que había soñado algo, pues tenía una sensación de inquietud bastante grande en mí, como si hubiese despertado de una pesadilla que ahora había olvidado por completo, y de hecho, asumí que eso era lo que había pasado, hasta que un par de segundos después, comencé a escuchar algo a la distancia. Eran gritos muy desesperados. Se escuchaban como cuando hablas dentro de un frasco, como cuando tu voz se escucha, pero no es clara,
Es como si el sonido estuviera siendo obstruido en gran parte. Obviamente sentí mucho miedo, pues no me imaginaba qué podía estar sucediendo, y con tantas leyendas que había leído y escuchado de seres que gritaban de formas horribles como la Llorona por ejemplo, mi imaginación comenzó a traicionarme, haciéndome pensar que si me asomaba iba a ver un espectro mirándome desde la distancia, acercándose mientras gritaba más y más, y la pura idea de eso me llenaba de pavor. Pero después pensé que quizá podía ser alguien, quizá había una persona siendo atacada o algo similar, así que muy a mi pesar, reuní el valor suficiente para asomarme hacia donde me imaginé que se originaban los gritos, que era el prado que se encontraba detrás de mi casa. Después de todo, si algo ocurría y yo no hacía ni siquiera el intento de observar, me iba a sentir muy culpable. En el prado no había absolutamente nada, y después de unos segundos, los gritos cesaron. Tardé mucho tiempo para dormir aquella noche, y sin saberlo, había presenciado solo el inicio de lo que se convertiría en el peor capítulo de mi vida. Pasaron un par de días sin incidentes, aunque me costaba todavía mucho trabajo poder conciliar el sueño por las noches, pues mi cabeza no dejaba de darle vueltas al asunto, y todas aquellas historias que mis tíos y mis primos solían relatar en aquellas reuniones familiares sobre espectros y demonios no ayudaban en lo absoluto. Pero un día después, los gritos volvieron a escucharse. Esta vez no pude resistirme y salí corriendo hacia la habitación de mis padres. Incluso antes de abrir la puerta, yo sabía de antemano que ambos estaban profundamente dormidos, pues mi padre estaba roncando con fuerza y mi madre probablemente estaba demasiado dormida como para molestarse siquiera en despertarlo, así que no me cabía la menor duda de que ellos no habían escuchado nada. Pero eso no me detuvo de entrar y despertar a mi madre, quien entre sueños me dijo que no pasaba nada, que todo estaba en mi cabeza, y por más que le rogué para que fuera a mi habitación con la intención de que ella pudiera escuchar los sonidos espectrales que yo había escuchado, ella no quiso hacerlo y terminé rindiéndome. Los gritos duraron mucho tiempo aquella ocasión y finalmente dejaron de escucharse, aunque yo no pude dormir nada después de eso. Aquel día fue uno de los peores en toda mi vida, pues en la escuela no podía concentrarme en lo absoluto, ya que moría de sueño y al mismo tiempo de que aquellos desgarradores gritos se repetían en mi cabeza una y otra vez, de una manera demencial, y no se detuvieron a lo largo de todo el día. Mi pesadilla terminó y comenzó el mismo día, pues hasta ese momento yo no me había imaginado lo que estaba a punto de pasar. Antes de contarles esto, es relevante decir que unos días antes yo había comentado sobre mi caso en clase a mis nuevos compañeros de secundaria. Algunos de ellos se reían de forma incrédula, pero hubo uno de ellos que se fascinó con mi historia, pues resultó ser un fiel creyente de lo paranormal y lo oculto, y me aseguró, una vez que se terminaron las clases aquel día, que yo estaba siendo acosado por un espectro del más allá. Así que, decidido a buscar la verdad, me dijo que iba a acompañarme a ver lo que estaba ocurriendo en aquel prado. Al principio yo no acepté, pues me encontraba aterrado ante la idea de enfrentar algo como un fantasma o un demonio, pero él me aseguró que lo más probable es que fuese un alma en pena que buscaba paz para abandonar este plano existencial. Yo todavía al día de hoy no entiendo cómo pudo convencerme con aquel argumento ridículo, pero acepté, con la esperanza de acabar con aquellos incesantes y horribles gritos, y sin tomar para nada en cuenta el riesgo enorme en que estábamos a punto de tomar. Así que formulé junto a él un plan para visitar el prado de noche, descubrir el origen de los gritos y terminar con lo que sea que estuviese pasando. Volviendo aquel día, que era un jueves, al terminar las clases este compañero mío, que se llama Carlos, cumpliendo aquella promesa que me hizo, me acompañó hasta mi casa y pidió permiso a sus padres para llegar un poco tarde aquel día, permiso que le fue otorgado a regañadientes después de que mi mamá convenciera a sus padres de que ellos los llevarían a su hogar después de que termináramos con nuestro proyecto, el cual, por supuesto, era una mentira que habíamos fabricado para poder llevar nuestro pequeño plan a cabo. Nos preparamos con un par de radios de corta distancia que Carlos había tomado prestados de su hermano, un par de linternas y el silbato de emergencia de mi madre, que me serviría para llamarnos en caso de que algo saliera mal, pues a pesar de que no quería que ellos se enteraran, yo tenía bastante miedo. Finalmente la noche llegó, y alrededor de las 11, apenas un par de horas después de que había oscurecido, los gritos llegaron. Carlos y yo brincamos de terror, y estoy seguro de que ambos consideramos el abandonar aquella estúpida idea, pero por alguna razón ninguno de los dos dijo nada, y con cautela salimos de mi casa hacia la parte frontal del área residencial.
Nuestro plan iba perfecto, y nos dimos cuenta de que al salir de mi habitación, el ruido de los gritos era tan ligero que era casi imperceptible, razón por la cual entendimos que el único lugar desde el que se podía escuchar algo era mi habitación. Caminamos por la orilla del área residencial, justo por un lado de la gran barda perimetral, hasta que por fin nos acercamos al prado. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a avanzar. Caminamos por unos minutos, y a pesar de que la hierba en el lugar dificultaba el poder avanzar con fluidez, pudimos abarcar un área bastante grande, y llegamos finalmente a la parte trasera de mi casa, a la zona que podía observarse desde mi ventana. No había nada, y no se escuchaba ningún grito. De hecho, el silencio era bastante abrumador. Decidimos que avanzar un poco hacia la carretera era una buena opción, pues quizá podíamos encontrar algo o escuchar cualquier cosa. Carlos de pronto comenzó a gritar mi nombre con desesperación. Me dijo que había encontrado algo escondido entre la hierba. Me acerqué corriendo hacia él y finalmente lo vi. Había algo que se asimilaba a suelo hecho de madera, así que ambos comenzamos a quitar la hierba del lugar hasta que finalmente dimos con una pequeña puerta. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos en el suelo, sino en el techo de alguna construcción bajo tierra. Entre Carlos y yo abrimos la puerta, llenos de una curiosidad inmensa. Una curiosidad que desearía haber no tenido, pues al abrir la puerta, un horrible olor comenzó a inundar el lugar, y después de que por fin pudimos dejar de toser con asco, ambos apuntamos con la luz de nuestras linternas hacia el interior de aquel pequeño cuarto de madera, y encontramos algo peor que cualquier fantasma, espectro o demonio. Encontramos al menos una docena de cadáveres. Todos eran mujeres, las cuales claramente habían muerto de hambre o quizá de deshidratación. Incluso, algunas de ellas se encontraban en un avanzado estado de descomposición, pero un particular par de ellas, destacaban porque parecía que solo estaban dormidas, aunque fue claro que en realidad habían muerto recientemente. Carlos y yo salimos corriendo y gritando del lugar. Ni siquiera recordé que traía el silbato conmigo, solo corrí y corrí hasta que ya no pude sentir mis piernas. La policía llegó minutos después de que mis padres los llamaran. Todas aquellas mujeres habían sido reportadas como desaparecidas, todas en distintos periodos de tiempo, las dos más recientes hacía un mes. La persona o las personas que las habían secuestrado las habían llevado ahí para dejarlas morir, y aquellos gritos no eran más que sus súplicas de ayuda, sus llamadas de auxilio para que alguien pudiera ir por ellas. Me sentía culpable por lo que pasó. Me sentía atormentado por el hecho de saber que pude haberlas salvado, o al menos algunas de ellas, o quizá pude haber hecho más. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando recordé un detalle, algo que hasta que pude pensar y recapitular lo que sucedió, saltó dentro de mi mente. Era imposible que yo fuera el único que las escuchara, o al menos eso pensaba yo, hasta que recordé aquel radio, el radio que vi cuando iluminábamos hacia los cadáveres, el radio que estaba tirado en el suelo de aquel lugar. Fue entonces que recordé que yo jamás escuché los gritos de día, jamás abrí la ventana para asegurarme de que provenían de afuera. Fui a mi habitación y cuando me acerqué hacia la ventana pude escuchar algo, un sonido muy tenue, casi imperceptible. El sonido provenía de la pared, era el sonido de estática. El segundo radio estaba ahí. Alguien había puesto ese radio en la pared. Alguien sabía que iba a poder escucharlo, y esa persona seguía en alguna parte, ahí fuera, probablemente observándome todavía.